Como la primera parte de mitos de Jujutsu Kaisen les gustó bastante, decidí traerles una segunda con otros 7 mitos que muchos fans todavía creen que son verdad. Algunos tienen argumentos bastante buenos y otros, bueno, están muy locos. Igual que en el anterior, intentaré desmentir cada uno con datos oficiales. Y como tocaré temas del manga, es necesario hacer una alerta de spoiler. No olvides dejar tu like si te gusta el video y suscribirte. Ahora sí, sin más que decir, ¡empezamos! Sukuna es mitad simuriano. Cuando salió Jujutsu Kaisen módulo, las redes se volvieron locas. De repente, todo el mundo compartía capturas y teorías diciendo que por fin teníamos el origen del rey de las maldiciones. Todo empezó por unas filtraciones de los primeros capítulos. Ahí decía que los simurianos de élite tenían un poder destructivo parecido al de Sukuna. Entre traducciones rápidas y spoilers sacados de contexto, la gente entendió que era descendiente directo y la teoría explotó. Parecía encajar perfecto. Sus 4 brazos, 2 caras y ojos extra recordaban mucho a los simurianos de élite, que desarrollan extremidades y órganos adicionales cuando acumulan demasiada energía maldita. Además de las marcas, los simurianos canalizan poder por un tercer ojo, y algunas tribus tienen tatuajes en la cara y el cuerpo, justo como Sukuna. Hasta Gojo, en el capítulo 233, le dice en plena pelea que parece un alienígena perdido. Muchos lo tomaron como un guiño de Gege, y para rematar, Módulo plantea la pregunta de por qué la energía maldita está tan concentrada en Japón. Ahí ya la imaginación se fue sola. Una nave simuriana llegó en la era Heian y Sukuna venía en ese linaje, pero la realidad es otra. Si lees el manga con calma, todo se explica sin necesidad de extraterrestres. Sukuna nació con un hermano gemelo que se comió en el útero. Al absorberlo, incorporó literalmente partes de su cuerpo, de ahí los 4 brazos y las 2 caras. Además, tanto el manga como el fanbook oficial son clarísimos. Sukuna era un ser humano, un hechicero de la era Heian que después dividió su alma en 20 dedos y se convirtió en objeto maldito, pero 100% humano. Y Keke lo ha confirmado, se inspiró directamente en Ryomen Sukuna, el ser de la mitología japonesa del Nihon Shoki, descrito como un hombre con 2 caras y múltiples brazos. La teoría estuvo creativa y conectaba varios puntos de forma ingeniosa, pero nació de filtraciones malinterpretadas y del hype. Al final, no tiene respaldo oficial. La técnica de copia es de Rika y no de Yuta. Este sin duda es el mito más discutido en esta lista. Todo empezó en Jujutsu Kaisen 0. En esa época, Gege aún estaba definiendo el sistema de poderes, y cada vez que Yuta copiaba una técnica, Rika aparecía involucrada. El ejemplo más claro fue el megáfono del discurso maldito. Como era ella quien manifestaba las habilidades, mucha gente pensó que el poder realmente pertenecía a Rika y que Yuta solo lo activaba. Además, necesita ponerse el anillo para tener conexión completa con ella. Sin eso, no puede acceder a las técnicas copiadas. Y lo más llamativo, Rika tiene que devorar una parte del cuerpo del usuario original para copiarla, como cuando se comió el brazo de Uro. Todo el proceso pasa por ella, así que muchos llegaron a la conclusión de que Rika era la verdadera dueña de copia, pero el manga lo desmiente por completo. La técnica innata de copia siempre ha pertenecido a Yuta. El problema es que un cerebro humano normal no puede almacenar tantas técnicas malditas al mismo tiempo sin colapsar. Por eso usa a Rika como un almacenamiento externo. Él es el procesador principal y ella funciona como un disco duro gigante. La prueba definitiva llega en el capítulo 261. Yuta utiliza la técnica de Kenjaku para tomar el cuerpo de Gojo. En ese momento, Yuta mantiene su técnica activa sin problema, mientras Rika se queda junto a su cuerpo original, completamente separada. Si la técnica fuera realmente de Rika, eso no tendría ningún sentido. Además, hay un detalle importante que mucha gente pasa por alto. La Rika que vemos en la serie principal ya no es el alma de su amiga de la infancia. Esa Rika desapareció al final de Jujutsu Kaisen 0. Lo que tenemos ahora es un cascarón de energía maldita creado por el propio poder de Yuta, cuya única función es ayudarlo y obedecerlo. Rika es la clave para que copia funcione de forma práctica. Eso es innegable, pero la técnica siempre ha sido de Yuta Okkotsu. Sukuna pertenece al clan Abe. Este es otro mito que lleva muchos años dando vueltas por internet. La teoría suena bastante sólida porque mezcla la historia real de Japón con el manga de una forma que convence a primera vista. Tomó mucha fuerza en Reddit y wikis de fans cuando salían los capítulos que daban detalles sobre la era Heian. El problema es que mucha gente leía esas páginas y pensaban que era información oficial, cuando en realidad era una mezcla de canon y creaciones del fandom. El argumento más fuerte viene de Angel, que lo llama el caído en varias ocasiones. Como ella pertenecía al escuadrón de pacificación Deshi, vinculado al clan Abe, muchos asumieron que Sukuna había formado parte de esa organización y luego los traicionó. A eso se suma el dato histórico real. El clan Abe existió y uno de sus miembros más famosos fue Abe no Seimi, el onmyojin más poderoso de la era Heian. Por eso se asumió que el hechicero más poderoso tenía que venir de ese linaje y que su técnica provenía de rituales o tesoros del clan. Sin embargo, el canon dice otra cosa. En el enfrentamiento final contra Yuji, descubrimos su verdadero origen. Sukuna no nació en ninguna familia importante ni en ningún clan prestigioso. Fue un hijo no deseado que para sobrevivir en el útero devoró a su hermano gemelo. Ese acto lo marcó desde antes de nacer. Ni en el manga ni en los fanbooks oficiales se menciona nunca que tenga algo que ver con el clan
Abe. Gege lo dejó claro. Sukuna no tiene apellido registrado ni linaje conocido. No era el heredero de ningún gran clan, sino una calamidad que apareció y lo destruyó todo a su paso. La única conexión familiar confirmada es que el alma de su hermano reencarnó en la familia Itadori. Técnicamente, eso hace a Sukuna un familiar lejano de Yuji, pero con el clan Abe no hay ninguna relación. Esta teoría aprovechó muy bien la historia de Japón y la figura de Abe no Seimei, pero al final se quedó solo en eso. Una buena idea del fandom que el material oficial nunca respaldó. ¿Yuji puede usar el corte que parte el mundo? Esta idea todavía aparece en los comentarios cada vez que hablamos del poder de Yuji. La idea básica es que como despertó Santuario, también debería poder usar el famoso corte que parte el mundo. Suena lógico, y de hecho gran parte de esta confusión no nació en el manga, sino en un videojuego. Jujutsu Shenanigans es un juego de Roblox inspirado en la serie. Yuji puede tirar ese corte como parte de su moveset. Los clips se volvieron virales en TikTok y YouTube, y mucha gente terminó creyendo que eso también pasaba en el canon. El manga mismo ayudó a alimentar la duda. En el capítulo 251, durante la pelea dentro del dominio de Yuta, Sukuna lanza un corte brutal. Algunos lectores interpretaron que Yuji lo había recibido y resistido directamente, aunque eso nunca se confirma. Y luego, en el capítulo 256, Yuji despierta a Santuario tras conectar varios Black Flash. Como es la técnica innata de Sukuna, muchos asumieron que tarde o temprano también obtendría su versión más rota, pero nuevamente la respuesta está en el manga. Sukuna desarrolla ese corte que parte el mundo mucho después de dejar el cuerpo de Yuji. Lo consigue en el capítulo 236 gracias a la adaptación de Mahoraga mientras está dentro de Megumi. O sea, Yuji nunca tuvo adentro al Sukuna que dominaba esa técnica, así que su cuerpo no pudo recordarla. Más adelante, en el capítulo 257, el narrador explica claramente que el santuario de Yuji no es una copia exacta del de Sukuna. Comparten la misma base, pero cada uno lo manifiesta a su manera. Los ataques de Yuji se ven como líneas de tijera, reflejando su propia interpretación de la técnica. Y aquí está la diferencia más importante. El corte que parte el mundo de Sukuna corta el espacio mismo. En cambio, los cortes de Yuji están pensados para separar almas. Su objetivo principal es romper el vínculo entre Sukuna y Megumi, no destruir todo lo que tiene enfrente. Básicamente, ambos usan santuario, pero con propósitos y aplicaciones completamente distintas. Hasta donde sabemos con el material oficial, Yuji nunca ha usado ni puede usar el corte que parte el mundo. Lo que sí desarrolló fue una versión propia, adaptada a su forma de pelear y sobre todo a su objetivo de salvar a Megumi. Satoru es el último miembro del clan Gojo. Durante casi toda la historia, nunca vemos a otro miembro del clan Gojo, así que era fácil llegar a la conclusión de que Satoru era el último con vida. Gran parte de esa idea se reforzó durante el incidente de Shibuya, cuando Takuma Ino describe al clan Gojo como un equipo de un solo hombre, pero el comentario iba más por el peso político y militar del clan. En la práctica, toda la influencia recaía sobre Satoru, no significaba que fuera el único miembro. La historia también ayudó a crear esa imagen. Durante siglos, nadie había nacido con los 6 ojos y el ilimitado al mismo tiempo. El manga siempre muestra a Gojo como alguien aislado. Esa combinación hizo que muchos confundieran su soledad con la desaparición total del clan. Además, a diferencia de los Zenin o los Kamo, nunca nos presentan a otros miembros importantes. No aparecen padres, hermanos ni líderes del clan. Todo el foco está en Satoru. El único parentesco que se menciona es el de Yuta, pero es lejano. Eso reforzó la idea de que la línea directa de los Gojo se había extinguido. Sin embargo, Gege confirmó en el fanbook oficial que los padres de Gojo seguían vivos. Son hechiceros de bajo rango y nunca tuvieron un rol importante en su crianza. Básicamente porque desde que nació quedó claro que Satoru era un caso completamente fuera de lo normal. Otra prueba que suele pasarse por alto es que después de que Gojo es sellado en la prisión confinadora, el clan Gojo sigue participando en las decisiones políticas del mundo del Jujutsu. Incluso intervienen en votaciones que afectan al clan Zenin. Si Satoru fuera el único miembro, el clan habría dejado de existir como institución. También hay un detalle interesante del manga. Gojo aprendió técnicas tradicionales como la emoción de pétalos caídos durante su infancia, gracias a miembros de su propia familia. Eso confirma que creció rodeado de otros Gojo, aunque nunca lo veamos en pantalla. El verdadero problema no es que el clan no aparezca, sino que ningún otro miembro está al nivel de Satoru. Por eso, toda la historia gira alrededor de él y da la sensación de que pelea solo. Pero oficialmente, Satoru nunca fue el último miembro de su clan. Y esto nos lleva al siguiente mito. Yuta pertenece al clan Gojo. Podríamos decir que esto es una verdad a medias. Y de nuevo, todo empezó en Jujutsu Kaisen 0. Cuando Gojo investiga el origen del poder de Yuta, descubre que ambos descienden de Sugawara no Michizane, uno de los 3 grandes espíritus vengativos de Japón. Al decirle que son parientes lejanos, casi se dio por hecho que Yuta pertenecía oficialmente al clan Gojo, y había argumentos que parecían respaldarlo. Yuta tiene una cantidad de energía maldita brutal, incluso superior a la de Satoru en reservas puras. Como los hechiceros más fuertes suelen venir de los grandes clanes, era fácil conectar los puntos. Además, Gojo lo protege desde el principio, lo entrena personalmente y llega a considerarlo uno de sus posibles sucesores. Esa cercanía da la sensación de que no solo era un alumno, sino también era familia. El detalle que más confunde es que al final de la historia, Yuta termina asumiendo el liderazgo del clan Gojo. Si termina dirigiéndolo, es normal que la gente piense que siempre formó parte
parte de él. Pero la realidad es que aunque comparten ancestro, no pertenecen a la misma rama familiar. Sugawara no Michizane vivió hace más de 1000 años y su descendencia se dividió en muchas líneas distintas. Una dio origen al clan Gojo y otra a la familia Okotsu. Después de tantos siglos, el parentesco existe pero es muy lejano. El manga también da pistas claras. Yuta nunca heredó las características que definen a los Gojo, no posee técnicas hereditarias y su técnica innata es copia, algo completamente distinto a las técnicas comunes del clan. Además, dentro de los registros oficiales del mundo Jujutsu, Yuta siempre fue tratado como un hechicero que despertó su poder fuera de las familias tradicionales. Entonces, ¿por qué termina liderando el clan Gojo? Sencillo, tras la caída de Satoru, el clan perdió a la persona que sostenía prácticamente todo su peso político y militar. Yuta era el hechicero más fuerte disponible, tenía ese vínculo lejano con el ancestro y sobre todo contaba con la total confianza de Gojo. Su nombramiento fue una decisión práctica para mantener el clan estable, no porque hubiera nacido como miembro. Gege Akutami odia a Gojo. Y para cerrar, uno de los mitos más repetidos y duraderos del fandom: Gege odia a Gojo. Si llevas tiempo siguiendo Jujutsu Kaisen, seguro lo has visto 1000 veces y muchos ya lo toman como un hecho. Todo empezó con las notas semanales que Gege escribía para la Weekly Shonen Jump. Ahí solía hacer bromas sarcásticas sobre sus personajes y Gojo era uno de sus favoritos. El problema es que esas notas llenas de humor japonés se tradujeron y compartieron sin mucho contexto. Poco a poco, los chistes se interpretaron como si el autor realmente detestara al personaje. A eso se sumó que crear a un personaje tan poderoso como Satoru le complicó mucho la trama. Mientras él estuviera presente, casi cualquier problema se resolvía demasiado fácil. Por eso, Gege tuvo que buscar formas de sacarlo temporalmente. Misiones en el extranjero, la prisión confinadora, muchos fans vieron eso como un castigo personal, cuando en realidad era una necesidad narrativa. También hay momentos que alimentaron el meme. En el fanbook oficial, cuando le preguntaron a Gege qué le faltaba a Gojo para ser perfecto, Gege contestó: probablemente una buena personalidad. Esa frase se volvió viral. Después de cada encuesta donde Gojo arrasaba, Gege bromeaba pidiendo que votaran por otros como Nanami, y tras sellarlo en Shibuya, escribió algo como: ahora que Gojo no está, parece que va a ser un gran año. Todo eso se convirtió en oro para memes. Y por supuesto, el capítulo 236, para muchos, la muerte fuera de cámara y el diálogo del aeropuerto fueron la prueba definitiva de que Gege no lo respetaba. Pero si miramos el panorama completo, la cosa cambia. Gojo tiene uno de los desarrollos más profundos de toda la serie. Tiene un arco entero dedicado a su pasado, su amistad con Geto y cómo se convirtió en quien es. Si un autor quisiera dejar de lado a un personaje, difícilmente invertiría tanto esfuerzo en construirlo. Además, en materiales oficiales y entrevistas, Gege ha respondido decenas de preguntas solo sobre Gojo, su infancia, su familia, sus hábitos, detalles de su día a día. Muy pocos personajes han recibido ese nivel de atención. Su final, guste o no, también tiene sentido narrativo. Gojo siempre cargó con el peso de ser el más fuerte y la soledad que eso trae. Su muerte no busca ridiculizarlo, sino cerrar ese conflicto. Por fin, encuentra a alguien a su altura y deja una nueva generación que ya no depende solo de él. En conclusión, no hay ninguna prueba real de que Gege odie a Gojo. Lo que sí tenemos es un autor con humor muy sarcástico, un personaje extremadamente difícil de escribir y un fandom que convirtió esa combinación en uno de los memes más grandes de Jujutsu Kaisen.